En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para la que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Bueno, hermanos, continuamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordarán ustedes cómo esta carta fue escrita por San Pablo precisamente ante el contexto de que ha estado poco tiempo con esta comunidad. Sin embargo, esta comunidad perseveró en la fe. Es bastante curioso, pues, porque de alguna u otra manera Pablo tuvo muy poco tiempo de estar con ellos. Sin embargo, en ese poco tiempo se encariñó. Y bueno, después del pasar del tiempo y darse cuenta que la comunidad sigue estando ahí, es bastante curioso cómo el sentimiento que surge de San Pablo ante esta realidad es de gratitud. Y digo esto porque en un primer momento podríamos pensar, después de todas las broncas, las dificultades que tuvo para poder estar ahí con la comunidad, después de todas las dificultades en el ámbito de ni siquiera poder estar bastante tiempo con ellos, que fue muy corto, ¿por qué darle gracias? Digo que lo lógico no sería aquí más bien reclamarle a Dios, porque no le dio la oportunidad de que las cosas se hicieran como Él quería, como Él pretendía. Bueno, hermanos, es aquí en realidad, aunque se oiga de manera simbólica, pero uno de los misterios más grandes de la vida, que nosotros queremos ver la vida desde nuestra propia perspectiva, bajo nuestros propios términos y no bajo los criterios de Dios. Y precisamente en este contexto de pensar el poco tiempo que tuvo para estar con ellos, me pongo a pensar cuántos de nosotros surge ese sentimiento, sobre todo con nuestros familiares difuntos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, ¿y por qué me lo quitó? ¿Por qué no me dejó que estuviera más tiempo conmigo? De tal manera que empiezan a surgir como sentimientos de reclamo y de nostalgia ante esta situación en torno a Dios. Lo más curioso en medio de esto es de que a veces perdemos de perspectiva la realidad de que Dios cuando permite algo es porque es lo mejor para nosotros. Y en este sentido, aunque nos cuesta trabajo aceptarlo, tenemos que aprender a ser agradecidos. Yo me pongo a pensar un poco, pues el día de hoy celebro 2 meses de la pérdida de mi madre, ¿verdad? Y en medio de esta situación podrían surgir sentimientos al igual que como comentaba hace rato con Pablo, ¿y por qué me la quitó? Yo recuerdo que antes de que ella falleciera le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de que estuviera conmigo, a lo menos mientras cumplía pues con esta difícil misión, y sin embargo no se hizo lo que yo quise, sino lo que Dios quiso. En medio de esta situación puede surgir la actitud de empezar a reclamarle a Dios porque no nos ha dado o porque no permitió que las cosas sucedieran como nosotros quisiéramos. Pero recordemos que Dios tiene una visión muchísimo más amplia de la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido lo que Dios busca, sobre todo, es la salvación de nuestras almas. Y aquí es donde por completo cambia la perspectiva de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque al contrario, aunque no entendamos los misterios, los designios de Dios, tenemos que aprender a ser agradecidos. Porque solo el sentimiento de gratitud es el que nos ayuda a poco ir superando y fortaleciéndonos en esta situación difícil que es como la pérdida de un familiar. Yo creo que ustedes han visto, y a veces créanme que hasta me repatea, cuando de repente veo como tipo esquelas de personas que dirigen algunas palabras ante la pérdida de un familiar, ¿verdad? Y me fijo que siempre le ponen ahí pronta resignación. Y yo me pregunto, ¿ese debe de ser el sentimiento para cada uno de nosotros cuando perdemos un familiar? ¿Resignarlos a que ya lo perdimos? ¿O en el fondo debe de ser agradecerle a Dios por el tiempo que estuvieron con nosotros?
Agradecerle a Dios porque ahora ya no están físicamente con nosotros, pero siguen emprendiendo una misión en el reino de los cielos. Entonces creo que no se trata de resignarnos, sino al contrario, aprender a descubrir, a relacionarnos con ellos de una manera completamente diferente. Y en este sentido aprender a ser agradecidos siempre con Dios. Yo en este sentido, créame que ahorita, pues como sacerdote, el poder estar celebrando la misa todos los días y pedir por mi mamá, pues créame que a mí me llena de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de decirle a Dios, gracias por la madre que me diste. Y porque si estoy aquí como sacerdote, yo sé que ella tuvo una gran labor, ella tuvo mucho que ver en esta realidad. Pero no solamente eso, sino que así como de alguna manera le digo gracias a Dios, también le agradezco a mi madre por todo lo que ella hizo. Por eso, hermanos, creo que cuando nosotros celebramos o pedimos por un familiar difunto, no tenemos que hacerlo con un sentimiento de tristeza y de nostalgia, porque ya no están, sino al contrario, con un sentimiento de gratitud por todas las bendiciones que Dios nos concedió por medio de esa persona y porque al final de cuentas Dios sigue obrando por medio de ellos. Y creo que esto lo podemos entender más ampliamente en torno al Evangelio del día de hoy, en el cual Jesús enfatiza claramente que nosotros estamos en este mundo no como dueños, sino como administradores. Y aquí me refiero al ámbito que nosotros sabemos que llegado el final de esta vida tendremos que rendirle cuentas a Dios. Y en ese rendirle cuentas a Dios no lo veamos como ese juez que busca juzgarnos y atacar la realidad que estamos viviendo, sino un juez que nos comprende, que nos ama, pero sobre todo que nos juzga desde la perspectiva de la misericordia. Cuántas acciones emprendemos día con día y que a veces no contemplamos que Dios siempre nos acompaña, que Dios siempre está presente en medio de nuestra realidad. Y en ese sentido a mí me da gusto saber, pues bueno, que al final de cuentas nuestros familiares difuntos ya han pasado esa realidad, ¿verdad? Pero que al final de cuentas, al haber cumplido con esa misión, son vistos también por Dios como ese administrador fiel. Y así como la imagen de la parábola, Dios les dice, siéntense, así como ustedes me sirvieron en la tierra, ahora yo los voy a servir en el reino de los cielos. ¿Por qué creen que insisto tanto en que en realidad nuestros familiares difuntos son intercesores en el reino de los cielos para nosotros? ¿Por qué? Pues bueno, ellos sirvieron a Dios aquí. Ahora que están allá, ahora sí como decimos comúnmente, tienen vara alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios quien ahora obra sobre ellos como signo de gratitud por todo lo que ellos emprendieron como administradores en esta tierra. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a ser agradecidos. Hay situaciones de la vida que no comprendemos por completo, como por ejemplo, insisto, la pérdida de algún familiar. Sin embargo, aprendamos a ser agradecidos. ¿Por qué? Por todos los dones que nos ha concedido y porque al final de cuentas Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y en ese deseo de Dios sabemos que Él hará todo lo necesario para su salvación. Y en ese sentido no perdemos a un amigo, a un hermano, a un padre, a una madre. Al contrario, ganamos un intercesor en el reino de los cielos. Y eso es fundamental, hermanos. No pensar que los hemos perdido, sino al contrario, aprender a ser conscientes que están ahí. Simplemente hay que aprender a comunicarnos con ellos de una manera completamente diferente. Ya no en una realidad física, sino en una realidad espiritual. Aprender a ser conscientes que Dios ha obrado por medio de ellos y en ese sentido tenemos que ser agradecidos con Dios por ellos.